Lo que no conoces de Jesús. Hoy hablaremos sobre la relación que hubo entre Juan el Bautista y Jesús, la cual fue tan directa e intensa, que cabe preguntarse si entre ellos hubo una relación entre maestro-discípulo. Para dar una respuesta adecuada a esta cuestión, explicaremos 3 datos que se han debatido los estudios sobre este tema: el discipulado de Juan, el alcance de su bautismo en el Jordán y las alabanzas de Jesús al Bautista. Así que no te pierdas este episodio, Lo que no conoces de Jesús. Antes de desarrollar los 3 puntos mencionados, debemos dejar claro qué se entiende por discípulo. Por definición, el simple hecho de que Jesús dejase Nazaret, fuese a la región de Jordán para escuchar a Juan y aceptar su mensaje hasta el punto de recibir su bautismo, significa que en el sentido amplio de la palabra se hizo discípulo suyo. En este sentido, al someterse a su mensaje y bautismo, Jesús se convirtió en discípulo, en alumno de ese rabí llamado Juan el Bautista. Ahora sí, empecemos con el primer dato. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan? Los evangelios señalan con frecuencia que Juan tenía discípulos, entre los cuales algunos se fueron con Jesús. No eran por tanto simples seguidores eventuales, le acompañaban, le seguían y seguramente compartían su misma vida y sus mismas ideas. Así, por ejemplo, Flavio Josefo, el historiador del siglo I, que escribió sobre Jesús, distinguía 2 clases de partidarios: unos que le escuchaban con atención hablar de virtud y de justicia y de piedad y se bautizaban; otros que se reunían en torno a él porque se exaltaban mucho al oírle hablar. Con este podríamos pensar que Jesús pertenecía a ese primer grupo de partidarios. Y en el último dato importante para este punto es que entre los seguidores de Juan hubo quien llegó a plantear a Jesús como un rival para su maestro, lo cual nos daría a entender que Jesús no lo consideraban como uno de los suyos. El segundo dato gira en torno al bautismo de Jesús. Este es un dato del cual los especialistas no ponen en tela de juicio su historicidad, entre otras cosas porque su inclusión en los evangelios plantea ciertas dificultades. Una, la posible interpretación de que el bautista era superior al bautizado, a Jesús y a otras, que siendo un bautismo de penitencia, podría pensarse que Jesús tenía conciencia de ser pecador. Los sinópticos dejan claro en sus relatos de Juan se reconoce inferior, rehúsa bautizar a Jesús. La voz del cielo revela la dignidad divina de Jesús. Y el cuarto evangelio, que no relata el bautismo, señala que el bautista da testimonio de haber visto posarse la paloma sobre Jesús y de su propia inferioridad. Sin embargo, no se deduce allí inmediatamente que Jesús fuera discípulo de Juan el Bautista. En los evangelios no delatan que Jesús fue discípulo de Juan, es porque no lo fue. Finalmente, el tercer dato refiere a las alabanzas de Jesús al Bautista. De hecho, hay 2 frases de Jesús que demuestran su estima por el Bautista. Una recoge Mateo y Lucas. No ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista. Otra está en Marcos y aplica al Bautista la profecía de Mateo. Elías vendrá primero y le restablecerá todas las cosas. Sin embargo, yo os digo, afirma Jesús, que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que querían, según está escrito de él. No cabe duda, queridos hermanos, que la persona de Juan, su bautismo y su mensaje estuvieron muy presentes en la vida de Jesús. Sin embargo, siguió un camino totalmente diferente en su conducta, pues que recorrió todo el país, la capital de Jerusalén y el ámbito del templo. Su mensaje, pues predicó el reino de salvación universal. En sus discípulos, a quien instruyó el mandamiento del amor,
por encima de normas legales y hasta las prácticas ascéticas. Por lo más llamativo, como todos lo sabemos, es que Jesús abre el horizonte de salvación a todos los hombres, de toda la raza y de todos los tiempos. Por lo tanto, en el supuesto poco probable y nada comprobado de que Jesús pasara algún tiempo junto a los seguidores del Bautista, no se puede decir que recibieran un influjo decisivo. Jesús, más que un discípulo, fue Mesías y Salvador, anunciando por último el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Este mismo ejemplo del Bautista debe seguir animándonos a seguir anunciando con nuestro testimonio aquel que es la razón de nuestra vida, Jesús. Un cordial saludo para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Lo que no conoces de Jesús.